Hola, bienvenidos a mi canal. A continuación, les voy a hablar de un tema muy importante en el área de la endocrinología. El tema de hoy que vamos a abordar se llama ¿cuáles son las relaciones que existen entre el cerebro, el aparato gastrointestinal y la obesidad? Es importante que escuches todo el video para que puedas comprender cuáles son esas relaciones que existen entre el cerebro, aparato digestivo y la obesidad. Además, les recuerdo que se suscriban a mi canal Endocrinología, Salud y Vida. Dale un like, comparta la información, activa la campanita para que se te notifique cada vez que se suba un video. Antes de abordar el tema, en primer lugar vamos a definir lo que es el hipotálamo. El hipotálamo es una pequeña estructura que se encuentra localizada justo en la base del encéfalo. Ese hipotálamo se encuentra por encima de la hipófisis y, como veremos posteriormente, cumple múltiples funciones, las cuales las voy a ir explicando a medida que vayamos viendo el video. Por otra parte, tenemos a la glándula maestra, que es la hipófisis o glándula pituitaria. En el primer video hicimos referencia a la hipófisis, por lo tanto, los invito a que vean el primer video. Esta glándula maestra se encarga de regular las funciones de todas las glándulas endocrinas. Esta glándula se encuentra localizada justamente en la silla turca, en la base del encéfalo. Ella está por debajo del hipotálamo. ¿Cuáles son esas glándulas endocrinas? La tiroides, las glándulas suprarrenales, las gónadas, testículos y ovarios. Existe un órgano que tiene funciones mixtas, es decir, función de tipo exocrina y endocrina. La función endocrina cumplida por unas células llamadas células beta pancreáticas y que va a producir una hormona llamada insulina. Este órgano es llamado el páncreas. El páncreas, que se encuentra detrás del estómago. La insulina, una deficiencia de la insulina va a producir una de las enfermedades endocrinológicas y metabólicas más frecuentes, que es la diabetes mellitus. Asimismo, vamos a mencionar todas las funciones que tiene el hipotálamo. En primer lugar, existe una relación entre hipotálamo e hipófisis. ¿Por qué? Porque en el hipotálamo se producen una serie de sustancias o factores reguladores que van a controlar a la hipófisis. Por otra parte, existe una relación entre el hipotálamo y el sistema gastrointestinal. ¿Por qué? Porque a nivel del hipotálamo se forman grupos de neuronas, estos grupos llamados núcleos. Tenemos un núcleo, el núcleo número 9, es el núcleo del hambre. Fíjense, el núcleo 9, al ser estimulado, va a ocasionar un apetito exagerado. Ahora bien, si el estómago se encuentra vacío, tal como estamos observando en este diagrama, al encontrarse vacío, se va a liberar una hormona que es llamada grelina. La grelina va a estimular al núcleo número 9 del hipotálamo.
En ese momento hay un deseo imperioso de buscar alimentos. Entonces, el cerebro le dice, anda, busca comida, que tengo hambre. Una vez que ya están los alimentos dentro del estómago, ese estómago, ¿cómo va a estar? Feliz. ¿Por qué? Porque está lleno el estómago, pero en ese momento que está lleno ese estómago, se va a activar otro núcleo que se encuentra también en el hipotálamo, es el núcleo número 7, es el núcleo de la saciedad. A continuación vamos a hablar sobre ese núcleo. El núcleo de la saciedad es el número 9, el número 7. Este núcleo número 7 se encuentra también ubicado en el hipotálamo. Al ser estimulado, ese núcleo va a ocasionar una sensación de saciedad. Y eso es lo que pasa. Fíjense cuando los alimentos comienzan a ingresar en el estómago. En estos alimentos hay diferentes nutrientes, como carbohidratos, grasas y proteínas. Estos alimentos comienzan a distender al estómago, produciendo la liberación de informaciones sensitivas que van a estimular a ese núcleo de la saciedad localizado en el hipotálamo. En ese momento, le dice al cerebro, al individuo, para, no comas más. Y así pues encontramos una persona saciada, no quiere comer más e inclusive rechaza el alimento. Mencionamos previamente que existe la leptina y que el tejido adiposo también hoy en día se dice que se comporta como un órgano endocrino, liberando una hormona llamada leptina. En el obeso tenemos la presencia de las células grasas o adipocitos. Estas células grasas o adipocitos que se acumulan en la obesidad son o van a producir sustancias tóxicas llamadas citoquinas. Estas citoquinas van a producir muchas alteraciones o patologías en todo el cuerpo. Este tema también ya fue visto en el primer video, se describió lo que es la obesidad y cuáles son esas patologías o alteraciones. Por lo tanto, los invito a que vean ese primer video. Estas alteraciones son múltiples, entre ellas mencionamos problemas cardiovasculares, diabetes, problemas articulares, entre otras. El tejido adiposo produce la leptina. La leptina es una hormona que va a estimular al núcleo de la saciedad. Pero, ¿qué sucede en el obeso? En el obeso se produce una gran cantidad de leptina por el tejido adiposo, pero los receptores en el hipotálamo de esa hormona están alterados. Esto va a ocasionar que la sensación de saciedad no sea eliminada completamente, lo que provoca que estos pacientes estén comiendo constantemente. Y eso es lo que pasa como esta chica que estamos observando aquí, que ella come y no ocurre la saciedad por esos receptores en el hipotálamo que se encuentran alterados. Entonces, va a comer y a medida que comienza a comer, aumenta más la obesidad. Aquí estamos viendo la grelina y la leptina. Son dos hormonas que van a actuar a nivel del hipotálamo. La grelina
producida por el estómago. La grelina va a estimular el centro, el núcleo del hambre, mientras que la leptina, producida por el tejido adiposo, va a estimular al núcleo de la saciedad. También existen estímulos visuales, olfatorios y gustativos que van a estimular al núcleo del hambre, junto a la grelina liberada por el estómago vacío. A medida que se distiende el estómago, se va a estimular el núcleo de la saciedad. Y eso es lo que pasa cuando vemos, por ejemplo, aquí estamos viendo como una parrilla. En ese momento se activan tanto la parte visual, olfatoria y gustativa. Junto con ese estómago vacío, el estómago vacío les va a producir la grelina. Y todos estos estímulos van a estimular a ese núcleo del hambre, que se encuentra en el hipotálamo. Ahora, fíjense que existen otras funciones del hipotálamo. Otras funciones del hipotálamo, como es regular la temperatura corporal. Además, en el hipotálamo, los núcleos de la ansiedad y de la depresión, estos estados de ánimos también contribuyen a la regulación del apetito y sus alteraciones. Al igual, se encuentran en el hipotálamo los núcleos supraópticos y paraventriculares, que liberan una hormona llamada vasopresina, u hormona antidiurética, que se encarga de regular el contenido de agua en el organismo. Finalmente, existe una interacción del sistema endocrino nervioso. El sistema endocrino modula la actividad del sistema nervioso y el sistema nervioso regula la actividad del sistema endocrino. Por lo tanto, ambos constituyen los principales mecanismos reguladores para casi todas las actividades fisiológicas. El hipotálamo actúa como una pequeña central telefónica, por decirlo de esta forma, que captura la información y la utiliza para diferentes actividades automáticas. Entonces, vemos esa inmensa relación entre el sistema endocrino, hipotálamo, hipófisis y sistema gastrointestinal para regular el apetito, el hambre y la saciedad. Finalmente, y recuerden que sí se puede cambiar lograr a una paciente con obesidad, y que la obesidad en sí es una enfermedad inflamatoria, multifactorial, pasar a un estado de enfermo a una persona saludable, sí se puede lograr. Entonces, si vas a cambiar, hazlo por ti y no para complacer a otras personas. Por lo tanto, ya basta de anhelar tener el cuerpo de otros. Empieza hoy mismo a trabajar el tuyo. Tú puedes lograrlo. Vamos, se puede lograr nuestras metas. Gracias por su atención. Recuerden que se suscriban a mis redes sociales, tanto por YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Endocrinología, salud y vida. En el próximo video les voy a hablar sobre los fenotipos de la obesidad. Resistencia a la insulina, para entrar posteriormente al hablar de uno de los temas una de las enfermedades más frecuentes a nivel mundial,
cómo es la diabetes mellitus. Hasta luego. Cuídense mucho. Los quiero.